¿Qué tal? Buen día, qué gusto saludarles. Soy el pastor Alfredo Salazar. Juntamente con mi familia y mi esposa Irene tenemos el grande privilegio de servir como pastores en Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe. Qué bueno que nos acompaña en un estudio más de la palabra de Dios. Estamos haciendo un recorrido precioso por el Evangelio de Lucas. Así que bienvenido, estás en vida, estás en casa. Bueno, vamos a hacer una confesión de fe. Siempre lo hacemos cada vez que estudiamos la palabra del Señor y te invito a que lo digas allí en donde te encuentras en este momento. Repite conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra de Dios. Y estamos en el capítulo 9 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y hoy nos toca el verso 18 y dice: un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando ahí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. Verso 18 y 19 del capítulo 9 de Lucas. Muy interesante. Jesús estaba orando y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y bueno, los discípulos que estaban ahí empezaron a decirle: Señor, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Juan el Bautista había sido decapitado un tiempo antes. Otros dicen que eres Elías y otros dicen que quizás eres uno de los profetas de la antigüedad que han vuelto a este mundo. Hermano, lo primero que podemos aprender de estos versos es: ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué dice la gente de Jesús? Todas las respuestas que los discípulos dieron no eran correctas. Hay un denominador común. Ni era Juan el Bautista, ni era Elías, ni era ninguno de los profetas antiguos que había resucitado. La gente te va a tratar de meter en la cabeza muchas cosas acerca de quién es Jesús, de qué es la iglesia, de cuáles son tus creencias. Jesús les dice: ¿qué dice la gente? Y estaban equivocados. La gente no entendía realmente, o esa gente a la que los discípulos se referían, no entendían realmente, no habían entendido quién era Jesús. No habían entendido lo que Jesús representaba, lo que Jesús realmente era en ese momento. Entonces la gente va a querer venir a decirte un montón de cosas, de que Jesús es mentira, Jesús no existe, Jesús fue solo un profeta más, no hay pruebas de que Jesús haya existido. Hay tantas cosas. ¿Para qué crees en Jesús? Jesús nunca contesta todas las oraciones. Y la gente va a tratar de meter muchas cosas que no son ciertas en tu mente y en tu corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar seguros de quién es Jesús en nuestra vida. Y es lindo porque Jesús les hace esa pregunta a continuación y les dice: ok, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy? Y dice que Pedro respondió en nombre de todos: tú eres el Mesías de Dios. Tú eres Mashiach, el Mesías. Tú eres el esperado. Tú eres el que fue profetizado. Tú eres del que la Biblia, todo el Antiguo Testamento ha hablado. Tú eres del que Elías habló. Y entonces, al oír aquello, dice la palabra, Jesús les prohibió terminantemente que se lo dijeran a nadie.
¿Por qué? ¿Por qué Jesús les prohíbe que lo diga? ¿Por qué Jesús les prohíbe si la gente estaba esperando que viniera el Mesías? Pero Jesús tenía sus razones para que esto no fuera comunicado de esa manera a la gente, al pueblo. La gente estaba esperando un Mesías terrenal, la gente estaba esperando un rey, un hijo de David que viniera a reinar en esta tierra. No habían comprendido que el reinado de Jesús era muchísimo más trascendental, trascendía el tiempo, es para la eternidad y es para nuestra salvación. Es para así hacernos libres, no de Roma, como ellos esperaban en ese momento, sino para hacernos libres del pecado y de la muerte. Era para hacernos libres de aquella parte que dice que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y es esa la libertad que el Cristo, dicen algunas versiones, es la que trae a nuestras vidas. Entonces Jesús les empieza a decir y a compartir, les dice, es necesario que el Hijo del Hombre pase por muchos sufrimientos. Y es necesario que lo rechacen, que sea rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los expertos en la ley, y que le apliquen la pena de muerte, que muera en una cruz y que resucite al tercer día. ¿Qué estaba haciendo Jesús diciéndoles en este momento? Estaba haciéndoles una revelación trascendental. Les estaba diciendo qué era lo que iba a suceder unos días más adelante. Les estaba diciendo, miren, lo que va a pasar es tremendo. Yo voy a morir, voy a ser crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. Ahora, esto implicaba que la profecía de que iba a ser llevado como cordero al matadero se iba a cumplir. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús sabía perfectamente cuál era su propósito. Él sabía exactamente para qué había venido a esta tierra. Él sabía por qué Dios mismo se había disminuido en honra, se había humillado a sí mismo, se había tomado la forma de un hombre para poder ir a una cruz, ser sacrificado. ¿Quién sacrificaba? Sacrificaba el sumo sacerdote, sacrificaba para expiación de los pecados. Hay cosas que ni Salomón entendió. No quiero entrar ahorita en profundidades de eso. Seguramente usted ha oído hablar de la vaca roja. Y Salomón mismo, el hombre más sabio, dijo, ni siquiera yo entiendo eso. Esa era una profecía, era una vaca perfecta que era sacrificada afuera del pueblo. Y era para expiación de los pecados, era un becerro. Hermanos, Jesús es ese cordero que fue a morir a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y en efecto, Pedro le dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías que estamos esperando. Eran momentos bien, bien interesantes en la vida de Jesús. Jesús les hizo esta pregunta a sus discípulos cuando él ya había decidido ir a Jerusalén. Si usted lee en el capítulo 9 y verso 51, adelantémonos un poquito, sé que esto lo vamos a estudiar más adelante, pero solo para que usted vea eso. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Eso está unos versículos más adelante. Jesús ya se había hecho el firme propósito de ir a Jerusalén y de cumplir esa misión de rescate por la humanidad que Él tenía para cada uno de nosotros. Que Él con amor, aún sabiendo que iba a sufrir muchísimo, Él sabía que tenía que ir a Jerusalén. Y ahí iba a ser rechazado. Iba a ser rechazado por los expertos en la ley. Iba a ser rechazado por los ancianos del pueblo.
y lo iban a crucificar. Entonces, sabiendo Jesús lo que le esperaba ahí, la respuesta que dieran a su pregunta para él era muy importante. Obviamente él sabía que iba a pasar por un proceso en el que iba a recibir un tormento, iban a latigarlo, iban a ponerle una cruz de espinas y luego lo iban a crucificar. Pero él sabía, o él deseaba antes de encaminarse a ese momento crucial, a esa culminación de su ministerio, él necesitaba saber si realmente la gente sabía quién era él. Y me refiero a sus discípulos. Cuando digo gente, me refiero a sus discípulos. ¿Quién era él? Y el que Pedro diera la respuesta correcta, de eso dependía todo. Él podía decir entonces, ok, voy en el buen camino, estoy haciendo bien las cosas, la gente, estos que me siguen, mis discípulos, están entendiendo realmente quién soy yo, cuál es mi propósito aquí en la tierra. Pero si la respuesta hubiera sido otra, entonces casi que todo lo que Jesús había hecho hasta ese momento hubiera sido inútil. Si ellos no hubieran comprendido que realmente Jesús era el Mesías que venía a liberar a la humanidad. Gracias a Dios que Pedro dice, hablando en nombre de todos, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y quizás no se habían dado cuenta del todo, quizás no habían entendido en su totalidad, porque muchas cosas todavía les tenía que ser reveladas, todavía el Espíritu Santo tenía que venir sobre ellos, todavía Jesús tenía que enseñarles muchas cosas, pero ellos ya tenían la idea, porque algunos de ellos todavía creían que el reino de Jesús iba a ser aquí en la tierra, sus mismos discípulos lo creían. La mamá de un par de ellos fue a decirles, maestro, cuando estés en el reino, yo quisiera que mi hijo estuviera a un lado y mi otro hijo estuviera al otro lado, ya pidiéndole ahí hueso, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Pidiéndole trabajo para sus hijos cuando él fuera el rey, porque aunque habían entendido, quizás no habían entendido totalmente cuál era la magnitud de la venida de Jesús. Y entonces, habiendo ellos entendido que era el Mesías, que habían comenzado a comprender, eso quiere decir que en el corazón de ellos Jesús ya había encendido un fuego que empezaba a arder y que poco a poco iba a crecer de tal manera. Mire cómo iba a crecer este fuego, que en unos días, cuando él es entregado, Pedro lo niega. Y a los días después Pedro está predicando con un fuego, con un denuedo, se le convertían a miles. Ese es el proceso que estaba comenzando ahí. Cuando Jesús les dice, ¿ustedes saben quién soy yo? Y les, tú eres el Mesías. Ok, qué bueno, vamos por buen camino. Excelente, vamos por un buen camino. Y ese fuego que se estaba comenzando a encender en el corazón de los discípulos en ese momento, iba a ir creciendo. Y así es como el fuego de Dios crece en nuestros corazones. Cuando venimos al Señor, nosotros lo aceptamos con alegría, con gozo, y entramos en una fase hermosa, el primer amor. La gente nos puede decir muchas cosas acerca de Jesús, pero nosotros sabemos que eso no es cierto, sabemos que es mentira. Porque nosotros tenemos la verdad, hemos conocido que Jesús es nuestro Mesías, es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Y qué lindo, porque entonces hay un fuego en nuestro corazón que si no tenemos cuidado, como dice la parábola del sembrador, que si no tenemos cuidado pueden venir
cosas a nuestras vidas y apagar ese fuego. El enemigo va a querer apagar el fuego de la salvación, el fuego del amor. Y hay muchas personas, hermanos, y déjenme decírselo con mucho cariño y con mucho respeto, pero hay mucha gente que durante este tiempo de marzo para acá dicen, es que me he enfriado, es que me he estado apagando. Hermano, ¿por qué? Porque no ha habido iglesia, porque no nos hemos reunido. Hermano, la iglesia no es la que mantiene el fuego de Dios avivado en tu corazón. Es tu amor. Es tu amor. Dice que caminando para Emaús, después de que Jesús murió y resucitó, se encontró con dos de sus discípulos que iban caminando hacia Emaús y que mientras él les hablaba, después comentaron ellos, no ardían nuestros corazones de escuchar cómo hablaba él. Lo que hace que tu corazón arda, hermano, es la palabra de Dios, es lo que tú tienes dentro de ti, no es la iglesia, no es la música, no es la alabanza. Te voy a decir algo, no es el pastor. Lo que mantiene viva la llama del fuego, del don de Dios, eres tú. Es tu tiempo de lectura, es tu tiempo de estudio, es tu tiempo de estar aquí escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que aviva tu fe. Es tu momento de oración. Tú no te enfrías por otra cosa más que porque tú dejas que te enfríes. Perdón que sea tan directo, pero he estado escuchando eso últimamente. Es que si no abren las iglesias, la gente se va a enfriar. No. Cuando tú haces un fuego, tú lo dejas que se apague o tú lo avivas o tú le estás poniendo leña, tú le estás poniendo más combustible para que ese fuego no solo esté como antes, sino que para que crezca aún más. Estoy seguro que hay gente que va a regresar con fuego aún más grande del que tenía en su corazón cuando dejamos de venir a la iglesia. Y viene. Pronto nos vamos a empezar a reunir cuando sea seguro, cuando nosotros podamos estar tranquilos, cuando no expongamos a nadie. No es por temor, no es por temor. Es por sabiduría. El sabio ve el mal y se aparta. Es un versículo que ha estado muy presente en mi corazón en este tiempo. Yo no quiero que usted se enferme. Yo no quiero que usted sufra. Yo no quiero que usted pase por lo que han pasado muchas familias que conozco, familiares, amigos que han pasado por esta situación, personas que han muerto por esta situación. Yo no quiero exponerlo a usted a que eso pase. Hay gente que dice que es por temor que las iglesias no abren. No es por temor, es por amor. Es porque en verdad lo amamos, hermano. Es porque no queremos exponerlo. Es porque queremos que usted esté bien, esté saludable. Mire, y estoy seguro que el mensaje de hoy es para que usted avive el fuego de su corazón. Para que usted entienda que no es un edificio el que mantiene viva la llama de Dios en su corazón. No son los abrazos de los hermanos. Imagínense venir y no podernos abrazar. Y si usted me quiere abrazar, yo no le voy a decir que no me abrace, pero va a ser exponerlo a usted. Tenemos que ser prudentes, pero en medio de esa prudencia nosotros tenemos que mantener vivo el fuego del don de Dios en nuestro corazón. Jesús ha de haber sentido un gran alivio cuando Pedro le contesta como le contesta y le dice, tú eres el Mesías. Y se dio cuenta Jesús de que su mensaje, su trabajo, su discipulado estaba dando buenos resultados. Qué lindo cuando uno como maestro se da cuenta, cuando uno como pastor se da cuenta que los hermanos están moviéndose en la manera que uno les ha estado enseñando. Una de las cosas que tiene Iglesia Vida es que es una iglesia generosa, una iglesia de fe, una iglesia de misericordia. Y qué lindo cuando veo en los hermanos, en algunos de ellos, ese mover de misericordia, en otros ese mover de fe, en otros ese mover de amor. Qué lindo, porque entonces uno se da cuenta de que la enseñanza está llegando y que se está poniendo en práctica.
Pero los 12 todavía tenían un proceso, todavía tenían que descubrir no solo quién era Jesús, cuando Él les dice quién soy yo, sino qué significaba ser el Mesías, qué significaba ser el Maestro, qué significa, tú quizás sabes quién es Jesús en tu vida, pero qué significa Jesús para ti, qué significa Jesús para ti. Ellos habían crecido en un ambiente, como les decía hace un momento, en donde creían que el rey que iba a venir, iba a reinar sobre Israel, iba a reinar sobre otras naciones. Pero ¿realmente entiendes qué significa que Él sea el Señor de tu vida? Que Él sea el que gobierne tus pensamientos, el que gobierne tu corazón, en que todo lo que tú hagas esté hecho para honrarlo a Él, para bendecirlo a Él. Yo me imagino a Pedro, cuando Jesús escucha las palabras que Él dice, le han de haber brillado los ojitos a Pedro. Quizás dijo, yo sé quién eres. Tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Por supuesto, y qué bonito, pero todavía Pedro tenía que aprender muchas cosas. Días después lo iba a negar. Todavía Pedro tenía que aprender algunas cosas. Tenían que entender que Jesús había venido para morir en una cruz. Y Jesús tenía que transformar todas las ideas que ellos tenían en su cabecita en ese momento. Ellos tenían que entender realmente cuál era el propósito de Dios de enviar a Jesús y de que Él llevara en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, que llevara todas nuestras dolencias, que el castigo que nosotros teníamos que llevar fuera o estuviera sobre Él. Y eso fue lo que Jesús se dedicó a hacer desde ese momento, a enseñarles a ellos para que ellos entendieran. Miren, ellos ya habían descubierto quién era Él. Ahora tenían que descubrir qué quería decir eso. ¿Qué significaba que Él fuera el Mesías? Y en este pasaje hay dos verdades muy grandes. Como le decía hace un momento, Jesús empezó a preguntarles, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y hablamos ya un poquito acerca de eso. La gente te va a decir muchas cosas acerca de Jesús. Y no necesitamos nosotros estarnos llenando de esas cosas, de lo que la gente piensa de Jesús, a menos de que piense lo correcto, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Hijo de Dios, que Él vino a morir en una cruz aquí a este mundo y que resucitó a los días. Ahora, una persona, fíjese esto, una persona podría leer mucho acerca de Jesús, podría haber estudiado mucho acerca de Jesús, podría haber leído mucho acerca, muchos libros acerca de cristología, pudo haber estudiado mucho. Sin embargo, de nada le sirve si esa persona no le ha entregado su corazón a Él. Pudiera tener mucho conocimiento de quién es Él, pero quizás al no entregarle su vida a Él, no estaría experimentando todo lo que leyó y todo lo que aprendió. Podría leer mucho de Cristo sin ser cristiana. Podría aprender mucho de Cristo sin ser cristiano, sin haberle entregado su corazón al Señor. Jesús tiene que ser siempre nuestro descubrimiento personal. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu sanador? Si estás pasando por un momento de enfermedad, Jesús es tu sanador y tienes que descubrirlo. Tienes que encontrarlo, como aquella mujer de la que hablábamos en el estudio anterior, que fue y lo buscó y lo encontró, y cuando lo encontró, Jesús fue su sanador. Jesús fue resurrección para aquella niña que había fallecido. Jesús fue salvación para aquella mujer que fue descubierta en el acto de adulterio y que iban a apedrear.
Tú tienes que descubrir a Jesús en la forma que tú lo necesitas en este momento en tu vida. Y en general, todos tenemos que descubrir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador y poner nuestra fe en Él. Saber que su reino es eterno. Esa es la forma en la que nosotros descubrimos, la forma personal en la que descubrimos a Jesús. Nosotros no tenemos que ser lo que la gente dice. No tenemos que, he enseñado mucho acerca de eso. No tenemos que dejarnos llevar por lo que la gente, tú deberías hacer esto, tú debes hacer lo que Jesús dice que tú debes hacer. Esa es la verdad. Jesús es como que si nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Si Jesús hoy te hace esa pregunta y te dice, ¿quién soy yo para ti? ¿Tú qué le contestarías? ¿Qué le contestarías a Jesús? ¿Quién soy yo para ti? Le voy a poner mi ejemplo. Tú eres mi Salvador. Tú eres el que salva mi alma. Pero además, tú eres el que perdona todos mis pecados. Como dice la palabra, tú eres el que sana todas mis dolencias. Tú eres el que rescata del hoyo mi vida. Tú eres el que con tu infinita misericordia nunca me rechazas cuando vengo con humildad a pedirte que me perdones porque te he fallado. Y hoy Jesús te está haciendo esa pregunta. ¿Quién soy yo para ti? Y si lo que tú necesitas hoy es perdón de tus pecados, hoy Jesús es tu perdonador. Si lo que necesitas es sanidad, hoy Jesús es tu sanador. Si lo que necesitas es provisión, Jesús es tu proveedor. Necesitas paz en tu corazón, hay ansiedad en tu vida, hay problemas emocionales en ti. Él es tu paz, Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es eso. Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y verso 12, dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. ¿En quién has creído? Mira, ser hijo de Dios no consiste en recitar algo que nosotros creemos literalmente. No. Ser un hijo de Dios es realmente conocer a Jesús como una persona, es conocerlo como lo que es, como una persona para nosotros. Él dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén a morir. El mayor interés que pone Jesús en esta frase es necesario que yo vaya. Es necesario. Jesús necesitaba cumplir su propósito en esta tierra, y nuestro propósito, parte de nuestro propósito en esta tierra es creer en Él, confiar en Él y aceptarlo en Él para poder desarrollar nuestro propósito final en este mundo. Si estás aquí es porque no has cumplido tu propósito aún. Jesús dijo muchas veces, me es necesario estar en la casa de mi Padre, me es necesario predicar del reino, me es necesario que recorra caminos. Una y otra vez Jesús le dijo a sus discípulos que le era necesario ir a la cruz. Era necesario para que se cumpliera su misión. La voluntad de Dios era la misma voluntad de Jesús. Y eso es precioso porque Él sabía que iba a ser un sufrimiento fuerte, Él sabía que iban a ser momentos duros, pero Él no tenía otro propósito en esta tierra más que hacer aquello que el Padre le había encomendado que hiciera. Hermanos, nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Debemos cumplir nuestro propósito en esta tierra. Debemos avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros.
Ese fuego de Dios que hay en nuestro corazón, nosotros tenemos que avivarlo todos los días, conocerlo a Él como persona, tener una relación personal con Él, no vivir una religión. La religión cristiana evangélica existe desde hace 503 años. Acaba de hacer el aniversario de la Reforma Protestante el 31 de octubre. Pero de nada nos sirve una religión. Lo que nosotros tenemos que tener es una relación personal con Cristo. No podemos creer que solo hay salvos de hace 503 años para acá. Eso no es cierto. El que va a ser salvo, el que confiese con su boca que Jesús es Señor, que murió, que bajó a una tumba y que resucitó, que está sentado en gloria y en majestad, el que confiese con su boca que es un pecador y que se arrepienta de sus pecados, y el que invite a Jesús a entrar en su corazón como su Señor y su Salvador, ese será salvo. Y eso, a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Estamos parados en la roca que es Cristo. Estamos parados en la roca que es el Señor. Y eso implica que nuestro fuego tiene que estar ardiendo en nuestro corazón. Que no necesitamos de otras cosas más de que su palabra, más de que su unción para nosotros, tener el fuego. No creas las mentiras que la gente dice. El fuego que hay en nuestro corazón es nuestra responsabilidad avivarlo. Ni siquiera es la responsabilidad del pastor. Eso sería como motivarte. Hermano, la responsabilidad personal, la responsabilidad de cada uno de nosotros es mantener ese fuego ardiendo. Jesús puso un fuego en el corazón de estos hombres y les dijo: estoy contento, estoy feliz de que ustedes saben quién soy yo. No se lo digan a nadie todavía. Van a tener tiempo de gritarlo a los cuatro vientos. Van a tener tiempo de decirlo a voz en cuello. Va a haber un momento donde ustedes van a ir a proclamarlo a todas las naciones. Todo el mundo conocido en ese momento recibió el mensaje de salvación de Jesús, después de que Él ascendió al cielo. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Hoy el Señor te pregunta, como le preguntó a sus discípulos: ¿sabes? No me interesa lo que la gente, no mucho me interesa lo que la gente diga. ¿Quién soy yo? Me interesa lo que tú digas. ¿Quién soy yo para ti? Esa es la pregunta que Jesús nos hace hoy. Y es una pregunta fuerte, hermano. Es una pregunta directa. Es una pregunta que hoy el Señor está: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y si dentro de nuestra respuesta nosotros decimos: tú eres el primero en mi vida, tú eres lo más importante en mi vida, hermanos, vamos a estar en el camino correcto. Y el fuego de nuestro corazón que late por Él nunca se va a apagar. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca pasará. Hay lugares en donde viven toda la vida en una especie de confinamiento, sin poderse reunir en la iglesia, sin poder alabar, sin poder leer la palabra, sin poder compartir la palabra de Dios, pero el fuego en el corazón de esas personas se mantiene ardiente. Esto también pasará. Esto está pasando. Esto se va a acabar y se va a acabar pronto. Y el fuego de Dios tiene que ser avivado en ti cada vez más. Amén. Amén, aleluya. Espero que este mensaje realmente llegue a tu corazón y que te haga pensar y que te haga reflexionar que tú tienes una labor muy importante. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y de esa manera que tu respuesta esté inflamada, esté llena de fuego, de amor por el Señor. Ese es mi deseo. Ese es nuestro deseo realmente en este día. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, oramos en este día por todas las personas que están oyendo este mensaje. Señor, quizás algunas personas hemos recibido ataques del enemigo para enfriarnos, hemos recibido ataques del enemigo para apartarnos, hemos recibido ataques del enemigo
para, Señor, dejar que esa llama que tú pusiste en nuestro corazón cuando te hiciste nuestro Señor y nuestro Salvador se quiera apagar, pero hoy en el nombre de Jesús avivamos esa llama, declaramos que no nos estamos apagando, declaramos que no nos estamos enfriando, declaramos que hoy más que nunca somos más que vencedores, declaramos que hoy más que nunca, Señor, tu palabra mantiene nuestro corazón ardiendo de amor por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y también quiero orar en esta oportunidad por esas personas que siembran en el reino a través de este ministerio. Padre, bendice a los ofrendadores, bendice a los diezmadores, bendice a esos dadores alegres, Señor, que están siendo obedientes a tu palabra y que con un corazón alegre, no con tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre, siembran en el reino de Dios. Yo bendigo tu semilla, esa semilla que ha sido en dinero, que ha sido en especie, que ha sido en tiempo. Yo la bendigo en el nombre de Jesús para que dé un fruto abundante en tu vida, no solo financieramente, sino de salud, de sabiduría. Que el Señor te guarde y que tú tengas en abundancia para poder compartir con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendecimos, les esperamos el próximo domingo con una enseñanza dominical en punto de las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Y oramos para que pronto podamos reunirnos acá en la iglesia. Amén. Hasta pronto.